Piñón, se me olvidó poner la hora, 7 de la tarde, para que todas las que tengan que trabajar o lo que sea, hasta ahí puesto, pues que puedan estar. Y al final de nuestra celebración vamos a tener algo de picoteo, así que traigamos algunas cositas también para compartir entre unas y otras. Y creo que eso es todo, ¿no? Bueno, seguir orando por la familia de Lola y Isidoro. Ellos han tenido algunas pérdidas. Isidoro, ¿le gustaría comentar algo para pasar? Amén. Dios que siga bendiciendo, queridos hermanos y hermanas. Nada, tomar este pequeño receso para agradecer sinceramente. Hemos sentido vuestras oraciones, se han sentido mucho, hemos tenido mucha paz por los mensajes que han dado por Facebook, por WhatsApp, etc. Amén. Y solo queremos decirles que estamos bien. Hemos ganado la batalla. Ellos han recibido al Señor. Tenemos mucha paz porque sé que están en la presencia del Señor ahora. Amén. Y solamente esto, con respecto a mi suegro, vimos una bendición del Señor porque la fortaleza que le dio a la familia y la unidad que estaba en esos momentos. Amén. Y para nosotros fue una gran bendición porque el Señor contestó la oración de mi esposa. Él murió al lado de ella, que ella lo que deseaba era eso. Amén, pero escuchó el mensaje del Señor. Y con respecto a mi hermana, que tenía 55 años, podríamos decir que sería un poquito cruel que se haya ido tan joven, pero solo Dios nos dio un mensaje. Lo importante no es vivir un día más, 20 años más, 50 años más, que amor para ti es importante. Lo importante es estar preparado para cuando te vayas de este mundo. Eso es lo importante y ese es el mensaje que Dios nos dejó en nuestro corazón. Preparados, porque el día ni la hora que pensáis, podéis partir o yo podré venir. Así que gracias y que Dios le bendiga. La verdad que sí, que el pastor y yo pudimos estar acompañándoles tanto con la hermana de Isidoro, así como nos trasladamos a Gran Canaria también para acompañar a Lola. Y sinceramente, hermanos, las oraciones se notaban. La familia tenía muchísima paz, muchísima tranquilidad, recordando cosas buenas. Tenían sus momentos también de llorar, porque es normal, es una pérdida de un familiar, pero en general se notaba que la presencia del Señor estaba allí. Hasta le pude testificar a una señora que estaba allí, que ni conocía de nada, que se plantó ahí al lado, estaba hablando con Lola y de repente empezó a hablar conmigo. Le lancé el mensaje del Evangelio sobre la marcha y así, ¡pa! Entonces, todo tiene un propósito, todo tiene un propósito. Entonces, seguir orando por la familia que todavía no conoce al Señor, para que ellos también tengan al Señor en el corazón, y por cada una de vuestra familia que aún no conoce al Señor, no hay que dejar de orar, no hay que dejar de orar. Vamos a pasar a la ofrenda y a los diezmos. Nosotros sabemos que la iglesia se mantiene por la fidelidad de los hermanos y las hermanas, y vamos a estar recogiendo esta mañana tanto los diezmos como las ofrendas. Vamos a orar y ¿cuántos saben que el Señor es fiel? Tenemos muchos testimonios de personas que están encontrando trabajo. Y le digo una cosa, hermano, los primeros que encuentran trabajo son los que han estado dándole al Señor en lo que no tenían, en lo poquito. Y veo la mano del Señor. Y aún así el Señor abarca todo con misericordia, porque el Señor no solamente quiere suplir tus necesidades, sino prosperarte, que es tener para que tú también des en abundancia. Señor, gracias por esta ofrenda, gracias, Dios mío, por los diezmos, gracias por cada familia aquí representada. Gracias, Señor, porque tú estás haciendo cosas maravillosas. Gracias porque tú estás, Dios mío, hasta el día de hoy supliendo cada una de sus necesidades. Gracias porque tú nos llevas a prosperidad. Te pedimos, Señor, que tú bendigas, Señor, cada una de nuestras ofrendas, cada una de lo que damos para ti, de lo que tú nos diste primero, Señor.
Suple, Señor, bendice, Señor, sigue dando trabajo, Señor, sigue prosperando aún en medio de cualquier trabajo, sigue subiendo de nivel en medio de los que ya tienen trabajo, que puedan encontrar algo incluso mejor o ser prosperados dentro de su empresa. Bendice, Dios mío, a los que también tienen empresas, Señor, que sus empresas prosperen en todo, Señor, y puedan ampliarse. Bendice esta congregación que es tu casa, donde nos reunimos para adorarte, Señor. Dignifícala, Señor, que tengamos una casa como la que tú te mereces, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes pasar adelante. Cuando la iglesia del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando la iglesia del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, poder, liberación, y aquí se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, poder, liberación, y aquí se siente la presencia del Señor. Y aquí se siente la presencia de Dios. Y aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, yo siento paz. Siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz. Siento el amor que Dios me da. Y aquí se siente la presencia de Dios. Y aquí se siente la presencia de Dios. Cuando la iglesia del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando la iglesia del Señor alaba a Dios, ¿qué sucede? Suceden cosas maravillosas. De sanidad, poder, liberación. Y aquí se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, poder, liberación. Y aquí se siente la presencia del Señor. Y aquí se siente la presencia de Dios. Y aquí se siente la presencia de Dios. Amén. Fuerte el aplauso para el Rey de Reyes. Señor, en el nombre de Jesús, queremos también ahora darte las gracias por nuestros pequeños. Te pido que en este tiempo que van a estar juntos, tú les hables también a través del programa que tienen para ellos hoy, Señor. Ayúdales, a sus profesores también, guárdalos y ministralos. En el nombre de Jesús. Amén. Me alegro mucho de verles, hermanos y hermanas. Antes de nada, yo quiero saber si hay enfermos aquí hoy en la congregación. ¿Enfermitos, enfermitas? Levanta la manita. A ver, por ahí hay 2, 3. Yo quiero que ustedes, por favor, se levanten. Los que están a este lado, algunos se levanten y vayan a sus hermanos que están con la mano levantada. A ver, los enfermitos. Y vaya algunos de ustedes a orar por ellos, por favor. A ver, acérquense. La manita sobre ellos y oren. Y vamos juntos a interceder. Padre, en el nombre de Jesús, aquí está tu pueblo, Señor, sediento de ti, hambriento de ti, pero también conociendo que tú eres el gran yo soy, que tú eres el Shaddai, el Todopoderoso, y que tú puedes, Dios mío, reducir la enfermedad a un simple recuerdo, Señor, porque tú eres poderoso para hacerlo, Señor. Confiamos en tu soberanía, en tu voluntad para liberar de este azote a mis hermanos y hermanas, Señor, sabiendo que esto te va a dar la gloria y solamente a ti, Señor. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ese aplauso por la sanidad ya. Aleluya. Quiero que abran su Biblia. Vamos a estar leyendo hoy en el Evangelio según Lucas, capítulo 20. Evangelio según Lucas, capítulo 20. Hace un tiempo, en una zona residencial de Londres, Inglaterra, ocurrió algo que pudo perturbar, de hecho lo hizo la paz entre los residentes de la zona, y era debido a que la gran cantidad de turistas que estaba llegando a esa zona estaba impidiendo algo. Estaba impidiendo que los residentes de aquel lugar pudieran aparcar cerca de sus casas. Estaban desplazándose bastante lejos debido a la gran afluencia de extranjeros.
comenzaron a hablar entre los vecinos, comenzaron a reunirse, a charlar entre ellos, estaban muy enfadados, estaban dirigiéndose ya a las autoridades locales para que pusiese algo de orden, para que hiciesen algo, pero no había respuesta por parte del ayuntamiento. Y entonces ellos mismos en una asamblea mandaron a hacer unos anuncios, unos carteles muy grandes que decían: aviso, prohibido aparcar. El problema es que, como no tenían autorización ninguna oficial para colocar esos letreros, en letras pequeñas, debajo de donde ponían aviso, colocaron unas palabras más. Y el cartel decía así: aviso de cortesía, no aparquen por aquí. Había cambiado el sentido del cartel. Pero, ¿qué le iba a suceder a la gente que no obedeciera a ese cartel? Absolutamente nada. Absolutamente nada, porque aquel vecindario no tenía autoridad ninguna para hacer lo que pretendía. No tenían esa autoridad judicial ni esa autoridad policial para impedir el aparcamiento a cualquier tipo de persona. Pero claro, los residentes estaban esperando a que la gente obedeciera a ese cartel. Estaban esperando, pero no les podían hacer absolutamente nada si decidían ignorar lo que decía ese papel. ¿Por qué? Porque aquello simplemente era una amenaza hueca, una amenaza vacía. Pero hoy, hermanos, quiero que entendamos como pueblo, como hijos de Dios, e incluso si no lo eres aún, como criatura de Dios, como creación de Dios, quiero que entendamos hoy que para muchos no es de ninguna importancia la cuestión de la autoridad. Para algunos no tiene valor en ningún aspecto. Pero quiero decirte que la autoridad para el pueblo de Dios es muy importante y necesaria. Muy importante y necesaria. La pregunta que quiero hacerte a ti hoy es la siguiente: ¿quién es tu autoridad? ¿A quién estás obedeciendo? ¿A quién estás siguiendo? ¿A quién estás honrando? Durante la última semana de vida de Jesús, algunas personas llegaron cerca de él para preguntarle acerca de su autoridad. Y fueron con todo el descaro a preguntarle: ¿quién es tu autoridad? ¿Quién te crees tú que eres? Y en esa conversación descubrimos algo muy interesante acerca de la verdadera autoridad. Y vemos que Jesús se encontraba enseñando allí en el templo cuando se le acercaron algunos líderes espirituales, repito, algunos líderes espirituales, entre ellos grandes sacerdotes de un nivel alto, y también se encontraban entre ellos gente que conocía la ley, los maestros de la ley, los llamados escribas. Eran gente muy importante en el contexto espiritual de Israel, porque realmente aquellos altos sacerdotes eran los que estaban a cargo de todo lo que era el sacrificio de animales. Todo lo que se refería a cuando una persona comete un pecado, un delito, cuando una persona está agradeciendo a Dios, algo tenía que ofrecer a Dios. En base a lo que fuera, pues ofrecía un animal u otro tipo de animal. Y ese sacerdote, junto con otros, pues lo degollaba y hacía la repartición, y lo otro lo quemaba, como decía la ley. Los escribas eran muy importantes porque no solamente interpretaban la ley, sino que la enseñaban, la administraban y también la copiaban. Era un cargo de mucha importancia. Estaban manejando los asuntos del templo y los asuntos de la ley. Eran los expertos en la ley religiosa. Y ellos le preguntaron al Señor: dinos,
¿con qué autoridad estás haciendo esto? ¿Quién te dio esa autoridad? Y vemos que Jesús hace algo interesante y le contesta con otra pregunta. Con otra pregunta: ¿de dónde procede el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de aquí, de la tierra? ¿Viene de parte de Dios o viene de parte de conceptos y enseñanzas humanas? Entonces vemos que la palabra nos dice, vamos a leer ahora, que se pusieron como a discutir entre ellos, hablando, cuchicheando entre ellos, porque había un problema. Se encontraban en una encrucijada de pensamientos, de ideas, porque había algo que debían contestar. Si decían que era del cielo, entonces Jesús le iba a decir: ¿y entonces por qué no has obedecido lo que viene del cielo? Pero si decían que venía de Juan, pues estaba diciendo que era de la tierra, que Juan no era un verdadero profeta. Tenían temor de lo que la gente le pudiera hacer, porque la gente apoyaba, apreciaba a Juan el Bautista. Entonces vemos que todos ellos estaban entre ellos mismos luchando por ver qué podían responder. Y fue lo más práctico, lo más fácil, lo que suele hacer el mundo: no tengo ni idea. Pues no sabemos quién fue ni de dónde era. Entonces Jesús le dijo: pues yo tampoco te voy a decir de dónde viene mi autoridad. Pues yo tampoco te voy a decir de dónde viene mi autoridad. Vamos a leer el capítulo 20 del 1 al 8. Vamos a leer esta historia ahora con palabras de la Biblia. Sucedió un día que, enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: os haré también una pregunta, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no lo creímos? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían dónde fuese. Entonces Jesús les dijo: yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Señor, en nombre de Jesús estamos aquí en esta mañana y realmente nos hemos gozado en medio de la alabanza, no por cantar, sino porque te hemos cantado a ti. Y sabemos que tú te alegras con tu pueblo, con un pueblo que adora y reconoce su señorío sobre nuestras vidas. Te pido que nos ayudes ahora, Señor, a tener atención en todos los aspectos de nuestra vida para poder comprender tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo nos hable, nos abrace y nos enseñe la idea de tu palabra, el concepto real de tu palabra, para que podamos aprender y crecer, asimilar estas verdades para nuestra vida y para enseñárselas luego a otros. En el nombre de Jesús. Amén. Todo esto sucedió muy poco tiempo después de que Jesús hiciera una limpieza. Y no hizo una limpieza de una casa, no hizo una limpieza de un centro de estudio, de una yeshiva, no hizo una limpieza de un lugar donde habían animales en un establo. Hizo limpieza de su propia casa, del templo de Jerusalén. Hizo limpieza porque aquello estaba completamente contaminado a consecuencia de que había allí una serie de personajes judíos también que estaban haciendo negocio con el cambio de dinero. Estaban sacando un dinero más allá de lo normal, estaban volcando las mesas de los cambistas, y vemos que Jesús también soltó, imagínate aquella algarabía, soltando los animales, las gallinas para acá, las vacas para allá, las cabras de un lado, todo de un lado a otro, soltó todos aquellos animales que se vendían para los sacrificios. En el templo de Jerusalén estaba ocurriendo aquello. Y según entendemos de la palabra y lo que dicen los historiadores también, los grandes sacerdotes, los que formaban parte del ministerio del templo, se estaban lucrando, es decir, se estaban sacando un pellizco de lo que los cambistas sacaban y lo que los vendedores de animales estaban vendiendo. Se estaban lucrando de ese sistema de comercio que se encontraba no en la casa de Juan ni en la peluquería de Paqui, sino en el templo, en la casa del Señor.
sacerdotes, aquellos escribas, se estaban directamente viendo afectados a consecuencia de esa acción del Señor Jesús. Estaban enfadados, se le había roto el negocio. Y hay cierto interés en esa pregunta. ¿Quién te autorizó a hacer todo esto? Ellos sabían que ellos mismos no le habían dado licencia, como si fuera el ayuntamiento, para darte permiso para ir a plantar allí una tienda o un lugar donde vendes perritos calientes. El templo no había autorizado a Jesús a hacerlo. Los romanos que estaban representando en ese mismo momento la autoridad civil no le habían autorizado tampoco. ¿Quién había dado aquella autorización? ¿Qué otra opción había allí? Y le hacen la pregunta a Jesús. Pero lo que están insinuando es que él no tiene autoridad ninguna para hacer lo que estaba haciendo, lo que había hecho. Y a mí me gusta cuando Jesús pues contesta una pregunta con otra pregunta. Y hay algo que tenemos que tener en cuenta nosotros como creyentes. Las preguntas de Jesús, de nuestro Señor, no son obvias. Siempre tienen algún trasfondo, siempre nos van a llevar a profundizar, siempre nos van a llevar a buscar una razón de esa pregunta, a estudiar esa pregunta. Él no les estaba tratando de confundir con una adivinanza, ni estaba utilizando astucia mundana para defenderse, ni mucho menos. Más bien, la pregunta de Jesús puso al descubierto el corazón de los sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Estaba desnudando el corazón de aquellos hombres. Pero cuando lees esta palabra, te das cuenta de algo. Cuando aquel liderazgo espiritual estaba considerando las opciones para responderle a Jesús, hay una opción que ellos nunca tuvieron en cuenta. Nunca. Y fue la opción de que Juan realmente fue enviado por Dios y que ellos tenían que haberse arrepentido ante la predicación, y eso jamás lo tomaron en cuenta. Jamás lo tomaron en cuenta. Tampoco entonces tomaron en cuenta la posibilidad de que aquella autoridad realmente venía de Dios ante lo que estaba haciendo Jesús. No tuvieron eso en su mente, no lo tuvieron nada claro. Como no estaban dispuestos, por supuesto, a creer, Jesús tampoco les dio explicación. En lugar de decirle, miren chicos, vamos a ver. Ustedes recuerdan lo que hablaba Moisés, ustedes recuerdan lo que hablaban los profetas, ustedes recuerdan lo que hablaba David acerca del Mesías venidero. Pues yo tengo esa autoridad porque Dios me mandó para liberarlos de ustedes, no de Roma, sino de ustedes mismos, de lo que el diablo ha hecho con ustedes. No, Jesús no les explicó absolutamente nada, no les dio ninguna explicación. Se negó a darles una respuesta. ¿Saben por qué? Porque no la iban a aceptar. No la iban a aceptar bajo ningún aspecto. Si nosotros queremos evitar esos errores que tuvieron aquellos líderes religiosos, lo primero que tenemos que entender y no olvidar nunca es que Jesús tiene autoridad. Dilo conmigo, Jesús tiene autoridad. Jesús tiene autoridad. La fuente suprema de toda autoridad en el universo es Dios mismo. Es Dios mismo. Y sabemos, hermanos, que las autoridades humanas están todas sujetas a Él. Por ejemplo, los padres tenemos autoridad sobre nuestros hijos, pero esa autoridad no viene de nosotros, sino que esa autoridad ha sido delegada de parte de Dios para nosotros. ¿Lo entendieron? No es porque tú seas un tirano
o seas una persona que quiere cumplir con todo, sino es que Dios te da esa autoridad para que tú aconsejes, administres justicia en tu hijo, para que tú disciplines a tu hijo, para que tú hagas de ese hijo mañana una persona que tenga un corazón recto, para que esa persona mañana tenga decisión de decir: yo seguiré a Jesús porque es mi Señor. Entonces, hermanos, tenemos que evitar ese error y confiar siempre en nuestra vida que Jesús, que nuestro Dios tiene toda la autoridad sobre todos nosotros, sobre todo el universo, sobre todo lo creado. Jesús es el Hijo de Dios. Él comparte la esencia de Dios mismo. No es un ser distinto a Dios. Por lo tanto, Él tiene autoridad en sí mismo. La autoridad que tiene Jesús no es delegada por otro. Está en sí mismo esa autoridad porque también es Dios. Entonces, cuando Él dice algo, ¿qué hay que hacer con ese algo? Obedecer. Dilo conmigo: obedecer. Obedecer. Sin embargo, hermanos, siempre hay algo en el corazón humano que rechaza la autoridad. Sobre todo en los países que hemos tenido algún tirano, creo que aquí casi todos lo hemos tenido, entre españoles y cubanos y venezolanos, hemos tenido algún tirano en nuestra vida, nos cuesta bastante asumir realmente el concepto de autoridad. No nos gusta vestirnos con esa ropa de ser sumisos. No nos gusta ese principio de sometimiento. Ya hemos estado 30, 40, 50 años sometidos a un bárbaro, a una bárbara. Ya no quiero más sometimiento. Queremos gobernar nuestra vida. Hace un tiempo un rabino fue con otro a visitar una sinagoga a otro lugar de Israel, y cuando el rabino llevó a su amigo al coche, se sentaron. El rabino que estaba acompañando se asombró porque el coche tenía 2 volantes. Y entonces el rabino, uno de ellos le dice: oye, estás haciendo unas horitas extras por ahí de profesor de autoescuela, ¿eh? ¿Estás haciendo ahí? Dice: no, ¿qué va? Dice: ¿y este volante para qué entonces? Dice: mira, mi hijo es hiperactivo. Y entonces cada vez que me ve conduciendo me tira mano el volante, quiere conducir él. Y entonces le coloqué otro volante y si te fijas no tiene nada. El volante gira y no hace nada más. Se lo puse allí. Entonces el rabino dice: mira, me has dado una gran enseñanza. Todos los que estamos aquí en algún momento nos convertimos en hiperactivos. Y no nos damos cuenta que quien gobierna nuestra vida, el piloto de nuestra vida, es nuestro Dios. Y siempre queremos meter mano al volante, tratando de acomodar la carretera a nuestro antojo, tratando de quitar la gasolina que está ahí en medio, tratando de quitar las curvas, tratando de quitar los valles, las montañas, tratando de quitar todo e ir por el camino recto. Pero nuestro Dios, que es soberano, sabe muy bien por dónde llevarnos. Pero el Señor nos deja tener otro volante para que nos creamos que estamos conduciendo. Eso ocurre con nuestra vida. No nos damos cuenta de que queremos conducir. Y aquí hay algo que quiero que recuerden siempre. Ustedes no solamente hicieron algo cuando se arrepintieron de sus pecados, cuando reconocieron que eran seres alejados de la voluntad de Dios, del amor de Dios, cuando estaban en desobediencia. Ustedes no solamente recibieron a Jesús como Salvador, sino que también lo recibieron como Señor. Señor de su vida. Es decir, ustedes le dieron permiso al Señor para que Él fuera el conductor de su vida. Para que fuera ese conductor de su vida.
Pero muchas veces, hermanos, queremos tener esa misma autoridad sobre nuestras propias vidas. Pero ¿sabes qué? Los pilotos, cuando tienen la licencia para subir en sus aviones, para llevarlos, mandan en sus naves. Mandan. Y tú, si quieres, le puedes comprar a tu serpiente un billete para llevarlo a tu lado, para que vuele junto a ti. Pero si el piloto dice que no puede volar ninguna serpiente en el avión, se acabó el asunto. A la bodega. Y vamos a ver qué tipo de serpiente es. Nosotros queremos tener ese tipo de autoridad también en nuestras vidas. Pero ¿sabes qué? Ni siquiera el piloto de ese avión puede violar las leyes de la naturaleza. Nada. Nadie tiene autoridad absoluta excepto Dios y su Hijo, Jesús. Nadie. Y me temo que muchas veces nos podemos parecer más a esos líderes religiosos de los cuales hemos estado hablando de lo que quisiéramos pensar. Jesús les había mostrado su autoridad divina durante un montón de tiempo. Nadie puede obrar milagros sino Dios. Se los había mostrado. Y como único, como unigénito Hijo de Dios, Él tenía autoridad como nadie para enseñar, para corregir, para comenzar, para rehacer todo lo que estaba mal con respecto al liderazgo del templo en su adoración. No se puede permitir que entren animales al templo para ser cambiados o comprados, ni meter monedas inmundas dentro del templo. No podemos permitir en nuestra vida aquello que trae deshonra a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque también somos un templo, el templo del Espíritu Santo. No podemos permitir que lo profano entre dentro de lo sagrado. No podemos permitir que lo que este mundo llama bueno, la iglesia del Señor, los hijos de Dios, acepten esos principios. Porque estaremos actuando como aquellos líderes religiosos que han entendido el principio religioso, pero no están experimentando el gozo, la satisfacción de vivir lo espiritual de aquel principio. Se habían olvidado por completo. La realidad, hermanos, es que todos nosotros tenemos que tomar una decisión sobre la autoridad. Es muy simple. Tenemos que decidir si reconocemos la autoridad de Jesús en nuestra vida o no. No hay más tutía ahí. O sí o no. O sí o no. No podemos estar toda la vida degustando los cánticos evangélicos que son muy buenos, que tienen un buen ritmillo, que nos hacen... No podemos degustar solamente lo evangélico, lo cristiano de la armonía entre hermanos. No podemos degustar solamente las excursiones. No podemos degustar solamente campamentos. No podemos degustar solamente un abrazo. Tenemos que degustar la gracia de Dios en nuestra vida y vivir bajo la obediencia de Dios. Porque eso marca la diferencia. Si simplemente rehusamos reconocer la autoridad, cualquier pretexto nos va a servir, pero ninguno te va a valer ante el juicio de Dios. Ninguno. Al final tendremos que rendir cuentas por haber rechazado la autoridad de Jesús sobre nuestra vida. Al final pagaremos un precio terrible. Miren lo que dice el Salmo 2, versos 11 y 12. Salmo 2, versos 11 y 12.
Servir a Jehová. Y ahí podría quedar la cosa. ¿Está por ahí? Permítame por allí. ¿Con qué? Con temor. Y alegraos, pero con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Pero muy felices, bienaventurados todos los que en Él confían. ¿Está hablando a quién? A Israel, al pueblo de Dios. Está hablando a aquellos que decidieron en el monte de Sinaí, eligieron la vida, una vida de obediencia antes que una vida entre los gentiles con muerte. La eligieron. Nosotros, hermanos, cuando se nos hizo claro lo que estaba ocurriendo en nuestra vida, tomamos la decisión de recibir la salvación por gracia, pero también le dimos las llaves de nuestra vida a nuestro Dios. Se las dimos. No pretendamos quitársela de vez en cuando. Dame la llavita. No, en esto no, Señor, contra. Oye, ya te di todo aquello, y era esto, era esto. No. Se la dimos. Y saben, hermanos, el Señor es paciente con nosotros. ¿Cuánto lo saben? Si ustedes hablaran, ¿no? Si ustedes hablaran lo paciente que ha sido el Señor con ustedes, y si yo hablara lo que el Señor ha sido paciente para conmigo. Pero la palabra de Dios nos dice, cuando somos lectores y atentos a la Biblia, la palabra de Dios nos dice que llegará un día en que su ira se va a encender contra todos los que no han reconocido la autoridad del Hijo. Y el peor peligro que enfrentamos nosotros es el de pensar que reconocemos la autoridad de Jesús cuando en realidad muchas veces, si no de acción, de pensamiento o de palabra, estamos en una clara rebelión contra Él. Pastor, eso es muy duro, estamos en verano. Eso es muy duro, pastor, estamos en verano. Pero ¿saben? Aquellos líderes religiosos también pensaban que estaban bien con Dios. ¿Se acuerdan de aquel que decía, gracias Señor porque no soy como aquello? Aquellos que se apretaban las filacterías en el brazo. Cada muerta era un estrangulamiento de un capilar. Se lo apretaban y se lo apretaban y se lo apretaban, se lo acercaban al corazón. Se ponían en la frente aquella cajita con las palabras de la ley. Se ponían su manto de oración para que todo el mundo los viera, y así como los pavos los estiraban para que vieran los colores. Pero habían perdido todo el trasfondo, todo el concepto de que la obediencia lleva a vida, la desobediencia lleva a muerte. Es muy fácil para todo el mundo decir, ay Jesús, Jesús es mi Señor, Él es mi Rey, pero es Rey de nuestra vida en todos los aspectos. Es 100% Rey. Déjame darte un ejemplo. Imagínate que estás en una empresa en la cual hay muchas herramientas. Montones de martillos, montones de destornilladores, montones de no sé qué, montones de no sé cuánto. Mucho. Ahí vamos, para 200 personas, muchas herramientas. Y tienes la oportunidad de llevarte una de esas herramientas. Estás entre hacerlo, no hacerlo, lo hago, no lo hago. Pero tienes miedo de que el jefe, tu jefe, se dé cuenta
Y bueno, por fin decides no hacerlo porque tienes miedo a que te descubra. ¿Qué es lo que hemos hecho con esa simple decisión? Hemos demostrado que no reconocemos la autoridad de Jesús. Repito, haciendo eso no reconocemos la autoridad de Jesús. ¿Por qué? Porque en lugar de entender que Él, no tu jefe, que Él siempre te está mirando y que tienes que hacer lo correcto porque es lo que Él quiere, lo has dejado fuera de la ecuación. Lo has dejado fuera de la ecuación y haciendo eso estaremos ¿qué? Actuando solo teniendo en cuenta lo que nos conviene. Es decir, no lo hago porque me pueden pillar. No lo hiciste porque Dios te estaba viendo y sabía que estaba mal, sino no lo hiciste porque te podían pillar. ¿Saben? Al hacer estas cosas estamos razonando de la misma manera que lo hicieron los líderes religiosos que interrogaron a Jesús. Ellos estaban preguntándose cómo manejar la situación para su conveniencia. En lugar de preguntarle a Jesús si realmente Él tenía la autoridad divina para cuestionar la vida egocéntrica de aquellos líderes religiosos. Lo mismo sucede si vemos pornografía. Si vemos pornografía y nos preocupamos solamente por borrar el historial del teléfono, borrar el historial del ordenador, para que nadie se dé cuenta de lo que estemos haciendo, ¿quién sí se dio cuenta de lo que has hecho? ¿Quién es tu autoridad? Y al hacerlo no te estás sometiendo a la autoridad. Ahí tenemos nuestros problemas. Que cuando tenemos que tomar decisiones no las tomamos en base a lo que es santo, justo, honesto, sino a lo que nos conviene, a lo que podría ocurrirnos si lo hacemos. Y esos no son los principios de Dios para nuestra vida. Tenemos que saber diferenciar lo santo, lo justo, lo honesto. Y ya que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, vivir en esa obediencia para que nos vaya bien y a la siguiente generación de nuestra vida. Entonces, ¿tú piensas que nuestro Dios va a ignorar todo eso? Preguntas duras, ¿eh? Haciendo eso estaremos actuando como si nuestra conveniencia fuera lo más importante, como si fuéramos los amos de nuestro propio destino, y tenemos que cambiar ese pensamiento. Jesús es Rey en todo lo que hacemos, en toda nuestra vida. Dilo con tus palabras: Jesús es mi Rey. Jesús es mi Señor. Y a Él obedeceré. Gloria a Dios. La buena noticia de todo esto, hermanos, es que nuestro Dios es misericordioso. Y si en alguna ocasión hemos rechazado esa autoridad de parte de Dios, si hemos decidido como si fuésemos a regir nuestra propia vida, no es tarde para adorarle, pedir perdón de nuevo y estar de bien, de buena otra vez con el Señor. Se cuenta la historia de un capitán de un buque mercante que estaba navegando por una zona bastante difícil. Y un navegante, un marinero, se acercó a su capitán y le dijo: Señor, tenemos frente a nosotros otra luz, otra nave, y estamos rumbo a la colisión. Vamos de cabeza contra ellos. Y el capitán le dijo al marinero: ¿quién es el capitán aquí? Usted es el capitán. Haga lo que se le dice, siga al frente. Y el marinero le contestó:
Señor, le he vuelto a pedir que cambien de rumbo y no quieren, Señor. Ahora está enfadando el capitán. ¿Pero qué se cree esta gente? Pregúntale qué tipo de barco es. El marinero llamó: mi capitán, no es un barco, es un faro. ¿Qué ocurre, hermanos? En una colisión entre un barco y un faro, ¿quién sale perdiendo? El barco con su capitán. El faro iba a ganar. En la lucha entre nuestro yo y nuestro Dios, entre mis derechos, entre lo que yo he conseguido sacar de este plante que tengo aquí, entre lo que yo soy y Dios, y esa autoridad de Dios, ¿quién va a ganar? Nuestro Dios. Nuestro Dios va a ganar siempre. Por eso, hermano y hermana, si estás en un rumbo que no es correcto, nuestro Dios nos está llamando hoy a cambiar ese rumbo. A que no colisionemos contra la ira de Dios. A que cambiemos de rumbo y que reconozcamos y actuemos bajo la soberanía absoluta de nuestro Dios en nuestras vidas. Nuestro Dios nos está llamando a ello. La buena noticia es que cuando vamos hacia Dios en arrepentimiento por haber actuado de una manera no correcta, nuestro Dios es tan bueno que no nos va a reprochar las decisiones malas del pasado. No lo va a hacer. Él nos ofrece su perdón siempre y cuando nos arrepentamos de nuestros errores. Él nos da el perdón que nos ganó en la cruz del Calvario y que nos llama a una vida nueva. Este es el evangelio que tenemos que predicarle a todos los que están afuera. Este es el evangelio que tenemos que vivir cada uno de nosotros. Hacer un autoexamen diario frente a la palabra de Dios, frente a la autoridad del Espíritu Santo, pidiéndole que nos hable claramente qué tenemos que enderezar. No queremos ser como aquellos grandes líderes que tenían un conocimiento casi perfecto de la ley, pero se habían olvidado del espíritu de la ley. Nosotros tenemos un llamamiento y es ser hacedores de esa ley, hacedores de la gracia de Dios, hacedores de la voluntad de Dios. Por eso, hermano, en confianza, dejemos de pensar en nuestra conveniencia. Dice otro hermano, deja de pensar en lo que te conviene. Deja de pensar en lo que te conviene y piensa en lo que agrada a Dios. ¿Están conmigo? Vamos a orar. Señor, en nombre de Jesús, te damos las gracias por este tiempo que hemos tenido contigo aquí, Señor. Sabemos que tu palabra causa efecto en aquel que lo escucha. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú nos ayudes a comprender la profundidad de estas riquezas espirituales que tú nos estás dando hoy. Señor, es mejor vivir bajo tus atrios un solo día que no vivir eternamente en la perdición. Es mejor vivir en tus manos de amor, aún a pesar de la corrección que puedas hacernos, que vivir libremente en este mundo de maldad. Que tú nos ayudes, Señor, a recapacitar en esto, a meditar en este principio de autoridad y ver si hemos ocupado el trono de Jesús. Y que de nuevo, Señor, como hicieron los ancianos en el Apocalipsis, quitarnos la corona y ponerla a tus pies, Señor.
Ayúdanos a reconocerte en todos los aspectos de la vida como el gran yo soy, como aquel que reina, como aquel que rige, como aquel que gobierna la naturaleza, como aquel que pone orden física a todo lo que está en el universo, Señor. Ayúdanos a tener en cuenta que tu palabra nos vivifica, tu palabra nos ministra, nos enseña, nos guía, nos ayuda para ser ese pueblo que tú has buscado, Señor. Si te hemos fallado, Padre, te pido que tú nos perdones, que tú nos limpies, que tú nos ayudes a recapacitar en aquellas áreas, Señor, que está el rejo de nuestra vida gobernando. Y te pido que tú nos ayudes a gobernar también con esa autoridad delegada que viene de parte tuya, esa autoridad que ministra, esa autoridad que trae libertad, esa autoridad que trae amor, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a querer, Dios mío, gozar, a ser radicales en la fe y a gozarnos por ser pueblo tuyo, Señor. A no querer llenar nuestro hogar, nuestro templo de cosas inmundas, de aquello que te desagrada, aquello que te trae deshonra, Señor. Sino ayúdanos a que tu Espíritu Santo se pase por cada habitación de nuestra vida y la limpie con su soplo de amor, Señor, trayéndonos aire fresco, Señor, cada día. Y que, como dice tu palabra, de nuestro interior corran esos ríos de agua viva, Señor. Te pido que tú nos ayudes a cada uno, Señor. Que tú nos ayudes, Dios mío, a verte como ese Dios poderoso, clemente, misericordioso, pero también justo, Señor. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Un fuerte aplauso para el Señor.